Ayer escuchaba a Adrián Amado que hasta no haberse cargado el 88% de los votos en Brasil, no va a haber, no se va a definir el triunfo de Lula. O sea que toda la previa a ese nivel de carga, cortando clavos, va a haber mucha operación. Bueno, y luego, bueno, ya hubo una operación lo que vendrá en esta línea en la primera vuelta. Claro, cuando claro. en la primera hora se cargó un 5% y con ese 5% que mostraba a eran las mesas de Bolsonaro, Necochea. Claro, hubo mucha zozobra, más en Argentina que en igual Brasil, fuimos pioneros, porque nosotros con cuánto declaramos la derrota. Con la mesa, el 2015, sí, rapidito. 3 votos y ya está. Algún día va a haber que hablar del tema de Córdoba, ¿no? En esa elección. Sí. ¿Qué pasó ahí, no? No solo del día de la carga, ¿no? Un dirigente. A la viajo a Córdoba. ¿Vas a viajar a Córdoba? Sí, sí. Vamos a hacer una reunión de intendentes. Vas a ir armando. Que no saben quién fue Obregón Cano. Es una tarea difícil repechar esa cuesta. Escúchame. Bueno, apenas no están contaminados, dirían. Exacto. Para ahora que toca este tema, a ver, perdón. No digo que si vas a ir armando el equipo de fiscales, pues va a ser muy importante fiscalizar Yo bien. creo que sí, absolutamente. Es una provincia clave, porque es el segundo distrito electoral del país. Ha crecido mucho, de manera tal de que ha superado a Capital y Santa Fe. Tucumán creció mucho. Mucho. También. Tucumán creció mucho, por eso se entiende que Mansur ya esté pidiendo licencia para ir a Tucumán y imagine un lanzamiento electoral nacional a partir de una elección en Tucumán, que desdobla. Bueno, quiero empezar por el tema Brasil, porque lo trajiste, Artemio, y me parece que es el tema del fin de semana. Sí. Ayer en la reunión de CELAC, varios presidentes, incluido el de Argentina, Alberto Fernández, hicieron alusión a la necesidad de reconocer los procesos electorales, los resultados electorales. Pareciera haber un temor en la región de un levantamiento de Bolsonaro contra un resultado electoral ajustado, estrecho. ¿Ustedes ven margen para que Bolsonaro, en Brasil, país muy relevante, no solamente en la región, sino global, en concierto global, vaya hacia una crisis institucional muy severa, como podría ser un presidente desconociendo el resultado de un proceso electoral? Bueno, pasó en Estados Unidos. Claro. Vos sabés, y Bolsonaro avaló a Trump. Estos diputados republicanos que van a elecciones ahora, creo que unos días, una semana, ninguno cree, o el 90% descree de que los resultados hayan sido reales. Creen que ganó Trump. Bueno, claro. No, por eso te digo, porque si no dice, bueno, la cuestión de estos países sudamericanos, latinoamericanos, fue un fenómeno en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y digamos de un escándalo. O sea que ustedes lo ven posible. Sí, y además hubo algunas declaraciones pidiendo inclusive que se levantara la elección de parte del equipo Bolsonaro. Ayer empezó a circular eso. Sí. Bueno, nosotros tuvimos por primera vez en la historia, en la provincia de Buenos Aires en 2017, una PASO que reflejó un resultado que se dio vuelta en la general. Claro. No quiero decir nada con esto, simplemente estoy señalando un dato. Bueno, Cristina ganó la PASO. Para el 2015 también. Claro. Y se dio vuelta la 2015 el espacio ganó la PASO. Y perdió la suelta la PASO, perdimos la general. Bueno, pero en 2017 fue bastante notable. Pero bueno, eso no quiere decir mucho. Pero encadenando luego lo que hace Trump. Típico de la derecha, ¿no? Te tiran las dos ratones al mismo tiempo. Por un lado dicen todas las encuestas que Lula le va a costar mucho ganar, que sí, y por otro lado funcionarios diciendo hay que parar la elección. La de Datafolia, que fue la que más cerca estuvo de la primera vuelta, está dándole un triunfo a Lula por 4 o 5 puntos, más o menos 2, digamos, que es el margen de error. Está, a ver, no es holgadísimo, pero tratándose de un balotaje, no se puede esperar una diferencia. Yo imagino que 5 puntos va a ser el resultado. Bueno, veremos, pero a favor de Lula. Hay que mirarla con mucha atención. Hay que mirarla con mucha atención, y te di ese dato que lo dio a conocer Mariano Francini el otro día sobre cuánto va a demorar establecerse la diferencia a favor de Lula. ¿Y está bien que Alberto viaje a Brasil si gana Lula? ¿Está eso en evaluación en el gobierno en este momento? Yo creo que sería un gesto importante. Sí, claro, porque hace a la unidad latinoamericana, es una línea histórica del peronismo, no sería una cosa fuera de lugar de ninguna manera. Y de Alberto también.
Alberto ha sido acompañado a Lula en la cárcel. ¿Y es la primera foto de campaña de Alberto 2023? ¿Esa imagen de Alberto con un Lula que ganó? No sé si es tan relevante en ese sentido, porque me parece que dentro de la estructura política se sobrevalora la cuestión internacional respecto a lo que hace el votante. Pero es una impresión mía, no sé, Artemio, por ahí. No, yo creo también como vos que no creo que tenga esa propiedad. No es la primera foto de campaña de Alberto, porque Alberto 2023, la campaña esta semana se lanzó fuerte. Sí. Lo del paso, Bueno, Aníbal Fernández dijo que por qué el presidente no puede ir a una paso, o sea, lo pone en situación de candidato, y ayer Hugo Moyano, que también lo respalda al presidente como candidato. O sea, son dos voces importantes. El propio Alberto también, ¿no? Sugiriendo que... No, lo dijo directamente en el reportaje. Bueno, no dijo que va a ser candidato, pues después, está bien que no tenía mucho margen, le ponen la situación de, bueno, Cristina se retiró de la candidatura que le correspondía por volumen político y electoral para garantizar la unidad. Le preguntó el periodista Roberto Navarro, ¿vos harías lo mismo? Y no le quedaba mucho margen para decir que... Claro, dijo que sí. Que sí, porque imagínate la respuesta contraria, que sería, la verdad que no me corro nada y que se rompa todo. ¿No? Sería un poco torpe esa respuesta. Pero bueno, se puso el propio Alberto. Sí. Por hoy es el único candidato del peronismo explícito. Bueno, que explicita su voluntad. Claro. Por eso pregunto si esa foto... Es razonable también, ¿no? Que el que está ejerciendo la presidencia demuestre su voluntad de ser. Digo, es razonable desde la lógica del presidente. Sí, pero es un mandato que ya arranca con una lógica distinta. Sí. O sea, es un mandato que arranca con una lógica distinta dentro de una coalición que funciona. Mira, una persona que entendía tanto el poder como Néstor Kirchner tenía en su cabeza un armado en el cual nunca estar más de un periodo. Ni él ni Cristina. ¿Por qué? Y porque el debilitamiento de cuando no podés ser, hasta para un dirigente tan pesado, tan importante, lo puede percibir. Entonces, pensar que Alberto Fernández no tenga la misma lógica, a mí me parece bien lo que hace desde el punto de vista de él. ¿Quieren escucharlo a Hugo Moyano, que ayer consiguió 107% de paritaria? Con un bono de 100.000. Con un bono de 100.000 y un 10% adicional para los que hacen trayecto de larga distancia, es decir, rompió la barrera de los 100, que era el objetivo. Claro. ¿No? Era el objetivo, me parece, de la paritaria de Moyano. Vamos a escucharlo hablando del tema, justamente, de reelección de Alberto. Si él está dispuesto a hacerlo, creo que tiene todo el derecho a hacerlo, y ha hecho con toda sinceridad lo digo yo. Hay que estar en un momento tan difícil como el que se ha vivido, y sin embargo he mantenido un equilibrio dentro de toda esta situación tan lamentable que hemos pasado. Y yo creo que si él está dispuesto a hacerlo, bueno, yo lo apoyaría. Bueno, ahí está, entonces... una segunda voz que se suma en la semana en respaldo a Alberto Fernández, que hoy las encuestas, Artemio, que vos seguramente conocés, le dan un dígito, ¿no?, de intención de voto. O sea, bueno, ahí está muy atrás. En el conjunto de los dirigentes políticos, Cristina es individualmente la que más votos tiene. Imagínate dentro de una paso. Bueno, ayer veía una encuesta que le daba a Cristina el doble de intención de voto que la intención de voto que suman Massa y Alberto Fernández. Es probable. Pero es razonable, además. Bastante más, además, que Macri. Y con esa el doble, pero ahí. Y con esa intención de voto, Cristina podría, como dijo sugirió Máximo al principio de esta semana, ¿podría no ser candidata? No podría correrse del lugar del liderazgo del espacio. La candidatura es una discusión un poco más... involucra ustedes personales. Claro, puntual, circunstancia. Sí. Pero la jefatura del espacio es indiscutible. Creo que esa jefatura ahora va a ejercer más definición o más capacidad de intervención que la que tuvo en 2019. Lo que pasa es, claro, tanto en lo nacional como en lo territorial hay liderazgos que no se pueden disputar. No. Y me parece que Cristina Fernández Kirchner es la política en la Argentina. Ella condensa la política por afecto y por defecto, digámoslo. Es el parteaguas de la política argentina, pero además yo no lo miraría con dramatismo, porque es una cuestión que va a empezar a pasar en los distritos, en las provincias. Vos decías lo de Tucumán hace un rato. Sí. Bueno, vos fíjate el retorno de algunos
intendentes. Yo veo la cuestión Ferraresi, por ejemplo. Bueno, Ferraresi en Avellaneda es el jefe territorial, es la persona que ordena, que ejerce el liderazgo, que además tiene capacidad de gestión, entonces conjuga la cuestión política con la cuestión de gestión. Bueno, estas circunstancias, otra vez, a nivel nacional, a nivel territorial, se van a empezar a ver cada vez con más fuerza en el proceso electoral. ¿Me permiten una pregunta incómoda respecto a la salida de Ferraresi y de otros funcionarios del gobierno? Zabaleta. ¿Es una forma de preservar los territorios que cada uno tenía antes de asumir en el gobierno nacional? ¿O es una huida, una fuga? Salir antes del derrumbe electoral que muchos en el Frente de Todos, para mí apresuradamente, pero muchos en el Frente de Todos presagian para el año que viene. Yo creo que hay que ir caso por caso, pero comparto con vos, Adrián, que si fuera en el caso que fuere, no quiero decir que todos lo hagan por lo mismo, porque presagian de manera, a mi juicio, muy apresurada una derrota en 2023, sería un error grave. Pero sabes, Artemio, que hay dirigentes que sí, claro, también en el 2016 decían que Macri no se iba nunca más. Son casi lo mismo, dirigentes y periodistas. La última fuente que hay que consultar acerca de qué es lo que va a suceder cuando hay situaciones de crisis son los dirigentes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienen poco olfato? No tienen. ¿No tienen? Viven en un tupper y ven las relaciones de fuerza de acuerdo a cómo le va en la feria. ¿Ah, sí? Pero una visión global no tiene, salvo excepciones, ¿no? Salvo los estadistas, digamos. Exactamente. Pero en esta el que pregunta mejor leyó la crisis del 2001, ¿quién fue? ¿De la Rúa? Néstor. O sea, hay que estar en una situación muy particular. La mayoría no lo está. No lo está. No. Pero en esto que vos consultabas o proponés, también se puede pensar que es parte del armado político electoral que viene, ¿no? Ir viendo cómo se aseguran algunos territorios. Me parece que nos falta bastante política, por ejemplo, en lo que se llama el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí me parece que está faltando que llegue la gestión y que llegue también un armado político fuerte. Bueno, dijiste que llegue la gestión. ¿Cuánto Lo que dijo Amado es clave, la provincia de Buenos Aires. Claro, por eso. Adrián, son 1.4 veces Córdoba. El interior de provincia de Buenos Aires. Está claro que tener dado vuelta a eso. Está claro que el armado electoral es importante y delicado y que hay que hacerlo con tiempo. Lo que les iba a preguntar, teniendo en cuenta sobre todo a vos, Amado, tu experiencia, es si en una situación como la que vive la Argentina, estar discutiendo públicamente paso sí o paso no, la rosca política vinculada al electoral, no enoja más a las personas que ya están o decepcionadas o enojadas con el sistema político en su conjunto, que es un fenómeno que viene creciendo. Si esta discusión, que yo no digo que no sea relevante, pero ¿es pertinente en este estado de crisis? Bueno, de hecho lo estoy viendo con muchos oyentes nuestros que dicen, dejen de hablar de rosca, hablen de lo que me pasa a mí. Claro. O sea, de lo que tienen razón. Y tienen razón. Yo creo que es relevante, es pertinente, no tiene que ser estridente. No tiene que ser el tema. Esta semana se dio todo a cielo abierto, ¿no? Claro, y me parece que de eso, digamos, los medios hegemónicos se encargan justamente de hacerlo estridente. Pero también es cierto, muchos dirigentes han estado dando vueltas, incluso el propio presidente, ¿no? Claro. ¿A vos te gustaría algo más recoleto? Mirá qué palabra. Claro, bueno. Sí, creo que no tenga estridencia, que sea recoleto. Claro. Es relevante la discusión porque estamos hablando ni más ni menos de una circunstancia donde se va a definir los próximos 4 años de Argentina y la consolidación de un modelo de salarios bajos o el cambio de ese modelo. Voy al bolsillo. Es relevante, pero creo que están funcionando al revés. Lo que debiera ser una discusión recoleta se hace pública, y lo que debiera ser una discusión pública se hace privada. Ahí voy. Es un funcionamiento medio extravagante. Una reunión privada de ayer sobre algo que mucha gente está esperando. Cristina, Massa, Guado dialogando sobre la suma fija. No está Alberto. Guado ayer dijo Guado de Pedro, el ministro del Interior, dijo Cristina y Massa están trabajando en un aumento de suma fija. No lo incluye Alberto, que es el que tiene que poner la firma.
¿Es posible un aumento de suma fija sin acuerdo del presidente? Yo no sé si es posible, es indispensable. No, pero ¿se puede disponer en tu experiencia? No ¿Se puede disponer un aumento de suma fija sin que el presidente esté de acuerdo? Pues el presidente esta semana se mostró lejos de eso. Sí. Lo que pasa es que si el presidente al mismo tiempo quiere ser candidato, lo cual es legítimo, todos los caminos conducen a que eso... A mejorar la situación de ingresos. Es medio... ¿Y si es el candidato de la CGT? Está en la peor distribución del ingreso del ciclo 2015-2022, sí, salvo un trimestre del 2020 en plena pandemia, 41.7 creo que es la... Si eso no se revierte. Pero si es el candidato de la CGT que no quiere suma fija. Bueno, está bien, pero eso... Estamos hablando de... Va a perder competitividad. Va a perder competitividad. Siendo el candidato de la CGT que no quiere suma fija. Hasta ahora, el sector que está bueno como decís la CGT que no quiere suma fija, porque hay la CGT que sí. Claro, sí. De hecho, Pablo Moyano pidió públicamente una suma fija y más, pidió una asignación universal. Correa. Sí. Cuando se acaba la etapa de que ganan todos, la CGT se parte. Eso es más. Claro. Siempre hay dos CGT, o por lo menos. Bueno, la suma fija es indispensable. ¿Por qué, Artemio? Vamos a los números. Amado tiene también los datos también, porque hay más de 20 puntos de retraso con respecto a los salarios del 2015. El CEPA dice 40.000 pesos, habría que repensar esa cifra, pero con una promedio, ¿no? Porque los promedios son muy heterogéneos en Argentina. Con esa cifra se recompondría el poder adquisitivo, estamos hablando del salario formal. Bien. A los niveles del 2015. Bueno, es evidente que si una línea de pobreza está en 130.000 pesos y el salario promedio está en esa línea, claro, es evidente que se necesita una suma fija para recomponer. Y además lo de Macri fue catastrófico, 20 puntos. Claro, vos bajaste un escalón y después quedaste en una pendiente. Con menos ángulo, pero una pendiente, donde el salario real siguió bajando. Vos fíjate que además, ayer hablaba siguió bajando y más baja con un compañero sindicalista. Y vos tenés una situación, por ejemplo, Moyano obtiene un importante aumento. Siempre se han ocupado de en camioneros de que haya buenos salarios y que sostengan. Ahora, se lo criticaba por el monto inicial que pidieron, alrededor de un poco más de 130, bueno, terminó en 107, ¿no? El aumento. Ahora, dice, va por atrás o por delante de la inflación. Y ahí también me parece, Artemio, que hay que rever cómo se compara. Porque dentro de la inflación se mide la canasta básica. Y los precios de la canasta básica crecen más rápido que los precios de la inflación. Dato de esta semana: subió el consumo de los shoppings, bajó en los supermercados. Claro. Productos de consumo indispensable. Ahí está. Entonces, están más caros. Claro. Entonces, proporcionalmente a los ingresos de las personas que solo pueden comprar para el consumo indispensable. Normalmente pasa que los alimentos básicos son los que más rápidamente suben. Y además en mayoristas te viene igual. Claro, bueno, no es una situación en la cual hubo un pico de precios minoristas y los mayoristas van calmándose. Entonces, me parece que se intenta acorralar a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores cuando se lo compara con la inflación. Le están poniendo un techo que no tendría que ser. Hay que compararlo con la canasta básica. Un funcionario... Sí, tiene que estar por arriba de la evolución de la inflación. Ese es el objetivo del gobierno. Pero inicial, que los salarios le ganan a la inflación. Guado tuvo una definición interesante. Inflación para el hogar o para la familia es el fenómeno que se da cuando tu ingreso no alcanza el ritmo de aumento de precios. O sea, me parece que es un buen análisis. Una buena definición. No es una abstracción para economistas, pero para la familia es bueno. Nosotros no me lo midas con la inflación de precios al consumidor, medímelo con la canasta básica. Pero sobre todo a partir del segundo decil para abajo. Y más en una sociedad que tiene niveles de pobreza altos, donde la canasta básica es estratégica, porque pivotea sobre el 40% de la sociedad ese aumento. Bien, un funcionario, para no identificarla tan fácilmente, que se reunió 2 veces con Cristina Georgieva en el último trimestre. Mirá vos. Me dijo esta semana que el año que viene es el peor año de los 4 en materia de posibilidades de hacer política expansiva. Bueno, gracias. Porque en sus reuniones con Georgieva... ¿Es ex funcionario? Actual. Upa, si fuera ex... No, ¿por qué lo explicaba?
porque en sus reuniones con Georgieva le quedó claro que, primero, Georgieva no maneja nada en el Fondo Monetario, que está muy preocupada por su propio futuro y que su propio futuro está ligado a que no se caiga el acuerdo con Argentina, B, que el acuerdo con Argentina obviamente no se va a caer por un default, porque el default con el fondo no es posible, pero sí porque el fondo apriete la tuerca y salte la economía argentina. No salte la economía argentina. Salte el acuerdo por el lado de las revisiones, es decir, que le empiecen a rechazar las revisiones exigiendo... O sea, lo que es bueno para Argentina es malo para Georgieva. Claro. Mirá vos, eso pasa desde el 10 de diciembre de 2019. Entonces, bueno, pero Georgieva, entonces ya démosla por... Bueno, pero el tema es que no ve posible, que acá es el dato... Por finada. Está bien, pero... Vos decís que el acuerdo va a explotar este año. Este acuerdo que estamos manejando es un acuerdo que no se puede creer. Parece que la filmó Pluto y el ratón Mickey en Disneylandia. ¿Y es imposible de afrontar, no sé, Amado. Cuando Georgieva era buena todavía. ¿Quién decide que este acuerdo no va más? ¿El fondo el o gobierno la Argentina? argentino ¿Sí? va a decidir que es imposible hacer frente a las restricciones que propone. Massa mismo estuvo planteando que hay 5.000 millones de dólares adicionales de ajuste para Argentina producto de la guerra. Yo creo que es inteligente plantear eso porque es una puerta de entrada a discutir todo el acuerdo. Y si el fondo no acepta ninguna modificación de meta, el presupuesto refleja el acuerdo con el fondo. El presupuesto refleja el acuerdo con el fondo. Es un presupuesto con lápiz rojo, digamos. Sí. Bueno. 24% de aumento en los servicios de deuda. Imagínate lo que crece de un año a otro. La previsión, en los papeles, la previsión es seguir alineado al acuerdo con el fondo. Eso no permite una economía expansiva en un año electoral. Bueno, parece que no está permitiéndolo allá, porque ahí va el cuarto mes, según la Fundación Germán Abdala, que desestacionalizada, la economía ya no crece. No, está... Pero además podríamos decir planchadita. Que lleva 3 años demostrando eso. Bueno, y entonces... Lo que se le puede sumar ahora es que el ritmo de crecimiento que tenía, aunque no era compartido por la población, también eso va a empezar a decaer, porque el motor de una economía es su mercado interno. Hay que terminar con este cuento de las exportaciones y la austeridad expansiva. Eso es un crecimiento para un sector muy pequeño de la población, es un modelo pre-peronista, es un modelo desarrollista, si querés, un modelo de salarios bajos. Si vos a cualquier modelo nacional no le adicionás el mercado interno, o sea, no le adicionás salarios altos, no le adicionás buenas jubilaciones, incluso ese crecimiento nocivo es insostenible. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y la realidad nos va a ir indicando los niveles de conflictividad social, las respuestas que el gobierno se anime a dar a partir de reclamos que van a ser, creo yo, cada vez más potentes, y eso terminará jugando la suerte del acuerdo, del contrato de adhesión que se firmó con el Fondo Monetario. La diferencia hoy en el Frente de Todos, entonces, podría resumirse en acuerdo con el fondo sí, acuerdo con el fondo no, pero no en los términos en los cuales se discutió cuando hubo que aprobarlo, sino en términos de la continuidad del acuerdo. Hoy, es decir, Alberto sería el garante de la continuidad del acuerdo. Estoy siendo esquemático. Sí. En tal caso, Cristina, Máximo, lo dijo públicamente, consideran que el acuerdo ya fue y hay que desactivarlo hoy mismo. ¿Estas serían las dos posiciones? Yo diría que las posiciones son alrededor de la distribución del ingreso, y el acuerdo es instrumental a impedirlo. A impedir, claro. Bueno, correcto. Es un cepo. Con esta distribución del ingreso actual, peor es la actual. Se perdieron las elecciones de medio mandato. A ver. La participación de los trabajadores hoy en el total del ingreso es mayor que la que había en octubre del 2021, donde el Frente de Todos perdió. Eso es garantía. La distribución hoy es peor. Claro. Con lo cual es garantía de que la prosecución de este acuerdo, bueno, claro. No sé, si vos sos político y te dicen, bueno, usted tiene que conseguir, ¿y qué va a pasar? No, solo va a perder. Bueno, claro. Gracias, No sé, algo tenés que hacer con eso. Lo único que le va a pasar es que va a desaparecer del universo político. Yo creo que Massa eso no lo va a tolerar. Cristina obviamente lo viene diciendo desde el 2020. Y Alberto, ahora que quiere ser candidato, tampoco debiera tolerar eso. Claro, porque... ¿El debiera es optimismo de la voluntad?
No, es análisis político. Porque una persona que, digamos, tiene la experiencia, conoce la política y dice quiero reelegir, bueno, me parece que va de suyo que con estos niveles de ingresos de la población el descontento va a ser alto. Porque toda la explicación que articula el gobierno, el relato del gobierno respecto a la pandemia de la guerra, que es correcto, tiene eco en una situación económica de mejora. Y no tiene eco, o se convierte en fastidioso en una situación económica de empeoramiento. Pareciera justificatorio de la situación de mal funcionamiento, claro. Bueno, y no es así, pero bueno, se percibe así. Claro, con solo ver que el gobierno está luchando por una mejor distribución del ingreso, cambia la percepción de la explicación. ¿Por qué se demora tanto el plan de estabilización, el plan que se pronunció, se publicitó, que podía incluir un congelamiento de precios, que podía incluir un ingreso de suma fija? Fue como un globo de ensayo, diría un comunicador, ¿no? Sí, un globo de ensayo. Yo creo que fue un globo de ensayo. Creo que el sector de la parte de comercio interior es tal vez la que está más débil en términos de gestión, más allá de las personas, digo. Porque vos estás viendo que los precios siguen subiendo y no se articula ninguna herramienta que sea eficaz, aunque sea transitoriamente. Está claro que no hay herramientas definitivas y que la inflación, vamos a decir esa palabra que tanto le gusta al progresismo neoliberal, es un fenómeno multicausal. En el corazón de la inflación hoy está el mismo problema que poníamos como articulador de la disputa, es la distribución del ingreso. La inflación en Argentina hoy, en su más grande porcentaje, es la pelea por la distribución del ingreso. ¿Es la distribución del ingreso o la apropiación de renta excesiva? Es eso. O sea, el sector... La apropiación de renta es consecuencia de una mala distribución del ingreso, pero digo... Y no, es consecuencia y causa. ¿Es causa? Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Es causa también? Yo creo en este que caso, ¿sí? En una economía con tanto oligopolio y cuando el Estado se retira de su función de articulador del sistema de precios, y bueno, claramente es causa. Ojo que no son además, solo... viendo que la historia muestra de que la intervención del Estado para regular los aumentos de precios es muy eficaz. Porque otra cosa que hemos comprado es parte del discurso, no sé cómo se llama, ortodoxo, de que los controles de precios no sirven. Y acordate analizar la distribución del ingreso. Néstor, cuando se va a la baña, se va con 25 puntos de canasta. En un año la baja 10. Y Perón en el 55 llega a los niveles que llegó de participación también con un acuerdo previo. Y en el 74, que es cuando él muere, fíjate la curva de distribución del ingreso en pleno plan Gelbar con controles de precio, previo aumento de salario, ¿no? Pues el control vino después de un aumento de salario importante, no se congeló sin que se acomode el salario. Primero se acomodó el salario, luego se congeló. Tuvo la mejor participación en el ingreso de la serie que después del 55, 47%. Permíteme una cosa. Funciona. Sí, funciona. Todo está permitido. Obvio, en una coyuntura determinada. ¿Y con qué? Con control político. Vos tenés que tener volumen político, si no acá no funciona. Ahí vamos. Mencionás el volumen político, quería cerrar con este recuerdo, pidiéndoles en realidad, porque ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Néstor. 12 años, no se puede creer. Ustedes lo conocieron mucho a Néstor, lo trataron mucho más que la mayoría de las personas que lo votaron, lo quieren en el recuerdo político y bueno, Amado lo vio en la íntima de la gestión, lo cual es por eso es un posgrado. Le quiero pedir a ustedes acelerado. Le quiero pedir a ustedes para cerrar algo que es un ejercicio de imaginación en algún punto, pero no tanto. ¿Qué cosa, qué frase, qué actitud recuerdan de Néstor que sería útil en el presente? Que sería útil en el presente. Yo digo frase, una. A ver. No, hay miles más. Es mi opinión. La reconstrucción del poder político y el poder presidencial, de la palabra presidencial, que fue lo primero que tuvo que reconstruir Néstor en la crisis del 2002-2003. Esa actitud le permitió organizar el resto de los comportamientos políticos y económicos. Sin una autoridad presidencial consolidada, no hay posibilidad de desplegar un proyecto político
sobre todo integrador, transformador en Argentina. Por eso Néstor se encargó. Una anécdota asociada a esto. Muy bien, bueno, cuando sacó la Corte Suprema Bien. por cadena nacional diciendo no me van a desafiar a mí. Y como eso muchos, cuando le dijo no, Bonaerense bonaerense la dividimos en dos. Es uno u otro, dos no hay acá. Varias veces lo hizo en varias oportunidades. La restitución de la autoridad presidencial. Primero que nada, es lo que si vos no tenés autoridad, lo primero que por eso que no hay que yo estoy en contra de la demeritación sistemática de la figura presidencial. Estoy en contra, porque sé dónde van eso puede ser legítimo que uno tenga diferencias, pero sé dónde estratégicamente apunta eso. Amado. Y bueno, se pueden elegir muchas, ¿no? Pero voy a elegir una que es complementaria de lo que decía Artemio para hacer juego con eso. Néstor decía, lo único importante en política, lo único importante para una persona política es ser nítido. Claro. Y ser nítido implica definiciones fuertes. Y me parece que eso Néstor y Cristina han hecho de eso un culto. Y además el reforzar la figura presidencial tiene que ver con ese tipo de actitudes. Y podríamos, ahora cuando preguntes ejemplos, podríamos encontrar muchos, pero la anécdota por ahí, la que más marca eso es el no al ALCA. Ajá. Claro. ¿No? La nitidez total, porque en la política, si hay algo brumoso, es la política exterior. Viste, muchas veces, la política exterior, mirá, vamos de un lado. Es bastante común que se vaya de un lado para otro con los intereses que tiene un país de un momento. Yo tengo un recuerdo de ese no al ALCA, que lo cubrí, estuve en el tren y demás, que es una imagen de Néstor. No recuerdo a quién se lo dijo, no recuerdo quién era su interlocutor, pero Néstor, sorprendido, le dice a su interlocutor, che, al final también se podía hacer política acá, en ese ámbito de presidentes internacionales. O sea, sorprendió. Creo que le había bajado en la previa mucho el precio a la cuestión internacional, claro, como que estaba más metido en lo nacional, digamos, en las urgencias del país. Pero dijo, fue una definición estratégica extraordinaria para Argentina y para la región, ¿no? Porque era terminar con la posibilidad de un incipiente proceso de industrialización que venía muy bien en esos momentos, y fue una definición. Por eso ahí tenés la nitidez en estado puro. Te podría decir que lo mismo fue cuando fue la cara visible del matrimonio igualitario, la única ley que votó Néstor Kirchner. O sea, esa actitud de nitidez no era solo en el campo económico, una visión integral de la política, y me parece que eso en Néstor Kirchner era una cosa muy de todos los días, tan potente que no se notaba, pero cuando lo mirás a la distancia, la nitidez era su característica. Bien, así es. Amigos, uno puede ser cualquier cosa, menos negar su propia identidad y perder, en ese sentido, nitidez, como habla Amado. Después no viene, puedes inventar. Bien, no viene un momento para representaciones pasteurizadas, digamos, ¿no? No hay donde. Porque no representa. No representa. O sea, el tema de la acumulación política tiene que tener un emisor y receptores. Si los receptores no se ven su imagen en el emisor, es difícil. Bueno, muy bien. La semana próxima, ya cerca del Mundial, se viene el Mundial, veremos acelerarse algunas definiciones, porque en general el calendario político, cuando hay Mundial, se comprime. Sí. Yo diría que todo el calendario argentino, también el político en general, pero el calendario político se comprime, pierde un mes en el año, digamos, ¿no? Más o menos funciona así. Si le va bien. ¿Cómo? Si le va bien a Argentina, pierde un mes. Bueno, si no, 2 semanas. No metamos Corea, Japón. No, por eso. Eso depende de cómo le vaya a la Argentina, porque viste lo que es el Mundial. El Mundial es mundial mientras juega Argentina, salvo los futboleros que le interesa ver Zambia. Argentina le va a ir de bien para arriba. De bien para arriba. Exactamente. No. De bien para arriba. No, le va a ir bien. Le va a ir bien. Imaginen Messi jugando su último mundial. Ya con eso solo tenés un alto handicap. Bueno, nos reencontramos el viernes que viene entonces en el conversatorio, ya con el resultado de Brasil puesto, ¿no? Así es. Muy importante. Abrazo grande.